Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, bienvenidos a esta transmisión de los códigos del multiverso que vamos a tener que grabar nosotros por segunda vez porque en la primera tuvimos un súper problemón con este canijo micrófono, que problemas técnicos que no se escuchaba. Pero bueno, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante, pero antes los saluda su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Alejandro Yaujecatl. Nagendra Torres. Y pues bueno, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar ni más ni menos que de Akenatón, un faraón egipcio del cual se ha hablado muchísimo, que encierra bastantes misterios y que van desde cuestiones interesantes del antiguo Egipto hasta ya temas bastante profundos de ocultismo, de esoterismo y sobre todo de iniciaciones y de nuestra historia ancestral oculta. Así que pues bueno, vamos a comenzar con esta maravillosa historia y empezar desde el principio, y desde el principio es pues hablar de su papá, ¿no? El papá de Akenatón. Así que vámonos a viajar. Imagínense que viajamos en el tiempo a la época del egipcio antiguo, que estamos hablando más o menos de qué año. 1370 No, 1353. 1353 antes de Jesús, Antes de Cristo. antes de Cristo. Y ahí es donde comienza nuestra historia, hablando de Akenatón. En esas épocas, pues reinaba en Egipto su papá, y pues les paso a Lenin, que es el que nos va a contar esta parte. Que conocía a su papá. Obviamente, faltó decir que estamos de gala porque está aquí de invitado nuestro querido amigo Alex. Nosotros contentos de que esté acá. Así que, bueno, te le paso el micrófono, mi Lenin. Hola, ¿qué tal? Quiero platicarles un poquito acerca de lo que representó Akenatón. Digo, Akenatón, como bien lo platicaba su papá, se llama Amenhotep. Y Amenhotep III, lo que se dice es que estaba ya formando una dinastía muy fuerte en Egipto. Ya era una época de faraónica con mucho poder, tenía demasiado dinero, digamos, era el imperio más poderoso del mundo y Bueno, tenía muchos recursos. tenía muchos recursos exactamente. Y estamos hablando para poner el contexto, es en la 18ª dinastía y bueno, Amenhotep III sería la novena dinastía. No, no, la décima sería Kenatón. Sí, sí, sí. Y su papá, Amenhotep, lo que hace es que, como todos los faraones, pone como dios principal a Amón, Amón-Ra, y esto sucede porque resulta que para antes de Amenhotep, resulta que había muchas guerras para hacer un Egipto unido, digamos. Había guerras entre el Egipto Alto y el Egipto Bajo, y muchas de las guerras que se hicieron fueron por príncipes tebanos. Estos príncipes tebanos adoraban al dios Amón y le llamaban, tanto así que, como les hagan de cuenta que lo que sucedió ahí es que le pidieron a este dios que les ayudara a ganar las batallas, les ayudó a ganar las batallas y le pusieron el dios de la victoria. Entonces eso provocó que fuera un dios muy importante para los egipcios, porque para ponerlos en contexto, Egipto en esa época era un país con muchísimos dioses, era politeísta. Se dice que cada una de las regiones tenían un dios, este, pero Amón tuvo mucha popularidad por esta cuestión de que ganó muchas batallas y provocó una unificación de Egipto como tal. Se dice que al final lo que lograron fue conquistar Canaán y otra ciudad, y eso provocó que ya fuera un imperio como tal completo. Y Amón se unió con un dios que ya tenían, que era solar, que se llamaba Ra, y se convirtió en el dios Amón-Ra, el dios de la victoria y uno de los dioses más poderosos. Entonces, ahí estaba, para poner el contexto, en esa época estaba de mucho poder, de mucho dinero, De mucho auge. de mucho auge, digamos. Ahí nació Akenatón y pues esa sería como la parte inicial. También tú nos estabas contando, Alex, que en esa época, aparte de este culto al dios Amón-Ra, eh, bueno, sí, sobra decir esto precisamente que está diciendo Lenin, y es que en todo ese Egipto antiguo, el dios principal era Amón en esa época, y lo habían fusionado con Ra, haciendo a Amón-Ra. Y aparte, tú nos habías comentado que también habían muchísimos dioses, ¿no? En esas épocas, y una cuestión ahí con los sacerdotes, ¿no? Sí, exactamente. Tenían, se cree que alrededor de 2000 dioses, por lo menos representaciones o estatuillas. Cada uno representaba, Iván, también
las diferentes facetas del ser humano. Entonces se generaba una deidad, y obviamente esto era en beneficio, sobre todo para los sacerdotes, y el faraón, que también le tocaba su parte, pero cada deidad le llevaban así sus ofrendas que después obviamente se repartían después de que se iba el que iba a ofrendar. ¿Ok? Y bueno, ¿quién sigue? No, no, adelante. Más bien, No, más bien, Bueno, muy bien. échale. Muy bien, le sigo, o me regreso. no, nada más decir entonces que en ese Egipto de esa época, donde nació Akenatón, cuando Akenatón era un bebecillo, pues Akenatón ve todo esto de su padre y ve cómo todos estos sacerdotes entonces tenían casi casi secuestrado el poder político en Egipto, ¿no? Y esto es porque, como dices, eran parte fundamental del Egipto antiguo estos sacerdotes, y toda la gente iba y les daba ahí lo que tenían, ¿no? Como tributos, pues, hacia ellos, y había un dios prácticamente para todo, ¿no? El dios de la guerra, el dios del agua, el dios del maíz, bueno, no había maíz, pero el dios del trigo, el dios de todo, ¿no? Exactamente. Entonces, no solamente los tributos eran hacia los dioses, cada que conquistaban algún extranjero, un país extranjero, llegaban a perder con Egipto y nuevamente perdían, tenían que dar una dote o un tributo a Amenhotep. Y pues también como los sacerdotes recogían em, esos tributos, se quedaban con una buena parte. Era una 64ª parte lo que les quedaba, pero como era demasiado, aún así era muchísimo lo que les tocaba. Y pues esto también les permitió a los sacerdotes tener cada vez más y más poder. ¿Mm? Okay. Entonces podríamos decir que el padre de Akenatón pues veía cómo estos sacerdotes tenían el poder, y realmente se dice que también empezó a hacer algunas cosillas ahí como para tratar de frenarlos, ¿no? De frenar todo ese poder que tenían. Sí, de hecho se habla que ya algunos faraones lo habían intentado, de esto de cambiar el poder que tenían los sacerdotes. Se habla de que Tutmosis, dinastías antes, lo había intentado. eh, Akenatón es como el primero que lo hace fuertemente. Su papá ya lo había hecho algunas pruebas, o había intentado incluso cambiar. eh, para poner en contexto, el lugar de adoración más importante dentro de Egipto era Karnak, el templo de Karnak, y ahí estaba el templo dedicado a Amón. Y pues bueno, pues ahí estaba el poder del sacerdocio. Entonces empieza a haber un cambio desde Amenhotep, que él construye otra ciudad, que me parece que está 400, Entre 300 y 400. entre 300 y 400 kilómetros. Sí, y No, pero eso no, fue- eso eso fue. fue Eso fue ya después con Akhenaton. Ok, ok, sí, claro, cierto, claro. sí, cierto. Ya andamos ¿Qué aquí, ya pasó? andamos aquí, mezclando, Se están mezclando, engañando. No, pero sí también, pero algo que sí es cierto es que de todos modos también, Amenhotep hizo, una ciudad donde también él quedaba como el faraón, el dios poderoso, digamos, donde se hizo varias estatuas, y cambió un poquito, le quitó un poquito de poder a Karnak. Que es también lo que nos comentabas, Alex, de que como ya no había guerras, ¿no? En ese momento, ¿cómo es esa parte? Ah, ok. Sí, en el periodo que estuvo el padre de Akenatón, Amenhotep, en esta cuestión, él, por tradición, se hacían pues bueno, cada vez más poderosos, y iban teniendo una jerarquía cada vez más alta entre más poder tenían. Pero como no había guerras, que estaba muy poderoso Egipto en ese momento, Amenhotep dice, bueno, ¿cómo le hago para trascender, para quedar en la inmortalidad? Lo que hizo fue autonombrarse Dios. Entonces, pues obviamente el pueblo se queda con un poco consternado, bueno, ¿qué pasa aquí si es un hombre? Pero no les queda otra más que aceptar, como tenía el poder absoluto. De hecho, los faraones, eso no lo comentamos en el anterior, gozaban del poder absoluto y las decisiones totales. Ujú. Sí. Y bueno, en ese inter, algo que quiera agregar ahí, de Gendra. Todo está perfecto. En ese inter, bueno, muere el padre, ¿no? Muere el padre, y Akenatón llega al poder entonces más o menos a los 17 años, más o menos. Sí, más o menos. Llega a los 17 años, y en cuanto llega al poder, Akenatón decide hacer toda una revolución que hasta la fecha pues sigue causando revuelo, porque decide, ¿qué es lo que decide? A ver. Ahora sí. Estaba muy bueno, pero eso está también muy bueno. Decide cambiarlo todo. Primero va a hacer algo importantísimo. Fíjense nomás. Aquí está la cámara. Va a cambiar
todo el culto a muchísimas deidades, como decía Alex, casi 2000, y después, estuvo fuerte, y se hace monoteísta de la religión. Eso es un cambio súper importante. La otra, siempre se ponían en las paredes, se esculpían las grandes batallas, las grandes historias épicas de los faraones, y ahora se quitan por completo. Y decide Akenatón que se debe de poner la realidad. Así es, ¿no? ¿Otros más cambios quieres o qué? Sí. Ah, bueno, pues es que esta posición está cansadita, pero sí. Siéntese. Ok. El cambio, grandes cambios llegaron. Mi papá fue arquitecto y algo de lo que gozo muchísimo aprendiendo de este tema es que quitaron, por ejemplo, la mayoría de los techos para que el poder, para que la gracia, las bendiciones de Atón llegaran a toda la población. Bueno. Es que se le está yendo el marrano al monte, espérenme. Lo que pasa es que cuando Akenatón a los 17 años llega al poder, hace unos cambios, y el cambio principal radica en que él dice que el supremo Dios y el único que hay que adorar es al sol, ¿no? Correcto. Por eso, explique esa parte, mi querido Nacho. Usted nada más dice el monoteísmo y ya tú, pues espérese tranquilamente. A ver cómo está todo ese rollo. El cambio importantísimo es que les quita poder a los sacerdotes al decir que Dios está dentro de ti. Entonces, al hacer monoteísta la religión, al quitarles tanto poder, empieza a enojar a la gente. Ahora, hay que decir que Akenatón tenía un físico bien peculiar, sin juzgarlo, pero decían que tenía como abultadito el pecho, que tenía buenas caderas, o sea, grandes caderas, que tenía la pata larga, los dedos largos, la pancita, yo siento que soy ahí como hermano de él, la pancita, y bueno, hay varias, cuando él llega hay una gran revolución, hay un gran cambio de paradigma, como dice Iván, y eso es lo que trae muy molesto a los demás, al pueblo, al ejército y a Tocho Morocho. O sea, él realmente lo que hace es decir que el único Dios al que hay que adorar es al sol, por decirlo de alguna manera, y todos los cultos a todos los dioses antiguos quedan abolidos, quedan prohibidos, y entonces pues obviamente hace que todo este Egipto antiguo y toda esa cultura que durante años lo había practicado, pues empiece a generar como coraje, resentimiento y al mismo tiempo pues el no entender qué es lo que estaba sucediendo. Sí, de hecho, un gran cambio que hizo, y fue el primero, es que él, por dinastía, digamos, su nombre iba a ser Amenhotep IV, que significa Amón está satisfecho. Entonces hablaba del dios Amón, y él decide cambiarse el nombre por Akenatón, que significa agradable a Atón. Entonces es un gran cambio, o sea, ya empieza desde su nombre ya a hacer este tipo de cambio, que no solamente es para quitarle un poco de poder a los, totalmente el poder, más bien, ¿no? Totalmente el poder a los sacerdotes, porque ya tenían demasiado poder. De hecho, se dice que muchas de las decisiones de los faraones ya no eran tan libres, sino que primero tenían que pasar por los sacerdotes para que ellos a su vez dieran su visto bueno. Pero este cambio también es a nivel pues social también, porque realmente la población también de repente les empiezan a decir que pues tienen que adorar a un solo Dios, tienen que dejar a todos sus dioses, y pues imagínense el cambio que representó para la gente, que de un día para otro te digan, ¿sabes qué? Pues todos los dioses que tú conoces, déjalos de adorar, y empieza a adorar únicamente a este Dios, y pues generó un conflicto, parece fuerte, entre la gente, y no solo eso, también generó conflicto entre los militares, que los militares también, porque se dice que Akenatón era además de todo, dentro de lo que él puso, fue un régimen pacífico. Él no quería él no quería ningún tipo de guerra, y pues bueno, también los militares ahí estuvieron en desacuerdo en toda esa situación, por lo que sí se movió mucho, parece que sí se cimbró mucho todo lo que estaba sucediendo dentro de su periodo de faraón. Y también los comerciantes, por ejemplo, que hacían en esos cartuchos, hacían todos estos mensajes, dependiendo de qué deidad se le rendía culto, etcétera, etcétera, ya no tenían trabajo. Entonces movió lo que fue el ejército, que ya no iba a la guerra, porque era pacifista, los comerciantes por esta razón, y ¿a quiénes más dijimos ahorita? Sí, sacerdotes, comerciantes y los ejércitos. Y los ejércitos y el pueblo. Entonces realmente sí fue una revolución ideológica, un cambio de paradigma, pero también una revuelta, provocar revuelta social, ¿no?
Bueno, ya también desde cuando estaba en el reinado, su padre Amenhotep, también ya había conflicto, empiezan a tener ese poder los sacerdotes, y lo que hace Amenhotep es, en lugares estratégicos de la política, comienza a meter a sus familiares y amigos, o gente de mucha confianza para él. Cuando él, bueno, erigió también a Amenhotep, el padre de Akenatón, erige varios templos en su honor, y también sobre todo a Amón. Y va creciendo Akenatón, observando todos los signos y todos los íconos de la espiritualidad. Y esto da cuenta que tiene eso lo influye, sobre todo, lo influye de joven. Empieza él a interesarse más en la espiritualidad, viendo toda la simbología que había en los templos de su padre. Y, por decir un ejemplo, las columnas de varios templos significaban la conexión con la tierra. Los techos adornados de los templos era una conexión con los cielos. Y los pisos significaban el Nilo. Entonces él de ahí empieza como en ese despertar, ¿no? Ahora, por otro lado de la historia, se dice que en realidad Akenatón lo que estaría haciendo es cumplir con un mandato secreto, y en realidad se dice que la familia o los genes de Akenatón vendrían desde tiempos inmemoriales que nos conectarían con Lemuria, con Atlántida, y que en realidad lo que él hizo fue publicar o hacer de manera pública la verdad que era revelada solamente a algunos sacerdotes ya muy avanzados, y era esta verdad de que el único Dios pues en realidad es el Sol, pero no el Sol en un sentido como una antropomorfizado, sino que en realidad es la esencia del Sol, la conciencia solar, y que todos nosotros como seres humanos somos hijos de esa conciencia solar, lo cual nos recuerda el culto al Sol, que todo lo que hemos visto de Lemuria y parte de la Atlántida se conservaba, que era este culto al Sol. Pero nosotros como seres humanos lo entendemos en nuestro momento de la historia, ¿no? Lo queremos entender como algo un tanto retrógrada, esta cuestión de la adoración a los dioses. Y tratamos de entender, o tratan de entender los académicos a los antiguos como si fuera gente pues antigua, valga la redundancia, y en un cierto sentido muy infantil, ¿no? Nos mienten diciendo que, por ejemplo, en México adoraban al agua y adoraban al aire y adoraban a las plantas, cuando en realidad no los adoraban, sino que era un reconocimiento de energías que existían. Entonces, de la misma manera, cuando Akenatón revela esto, Akenatón lo que está diciendo es: tú también eres un sol, ¿no? Y todos somos hijos del sol de esta estrella, y todos somos, pues prácticamente semillas estelares. O sea, eso es a lo que se refería Akenatón. Lo hace público, y viene también esta parte de la Escuela de Misterios, ¿no? En lo de la Escuela de Misterios es súper interesante porque forma el conocimiento sagrado con los más iluminados, con los más avanzados. Era trabajar la parte del lado izquierdo del cerebro, que sería el ojo derecho, ¿no? Ese es el que estaba. Es el que estaba súper bien, súper pulido y hace conocimiento para los avanzados, pero él integra la otra parte, que es el ojo izquierdo, para trabajar el lóbulo o el hemisferio o el lado del cerebro derecho, que es toda la parte de lo femenino, para que se hiciera una unidad de sincronía, para que no estuviera como desfasado un tipo de energía, como yin y yang, ¿no? Y que bueno, este tema lo tendríamos que abordar en otro programa donde hablemos exclusivamente de las escuelas de misterio egipcias, pero es inevitable que cuando hablamos de Akenatón, pues nombremos esto de las escuelas de misterios, porque pues él fue en realidad un gran representante de esas escuelas, ¿no? Ahora, ya me piqué, pero ahí va. Un himno muy hermoso, hablando de lo que estamos diciendo, es el himno al sol de Akenatón. Realmente es chulo de bonito escuchar ese himno porque se ve la verdadera conexión y resonancia que tenía con esta energía tan sabia. Y bueno, eso es por esta parte. Entonces esa es por la parte padre, ¿no? Digamos, y hay que entender que también estamos abordando esta historia desde diferentes ángulos. En un ángulo está esta parte académica que lo quiere ver como
un niño resentido porque siempre fue visto como menos por sus padres y que en realidad lo que viene es como a decir ya basta, ¿no? De todo esto y en un resentimiento decir que el sol es lo más fregón que existe y que se acaban todos los demás. En un sentido ya de la historia oculta, de la historia secreta iniciática, pues en realidad es un gran hierofante, un ser que domina por completo muchos estados de la conciencia y que está cumpliendo con un papel que le otorgaron, que es resurgimiento del conocimiento ancestral del sol. Y bueno, sobre esta línea también, obviamente no todo el mundo, no toda la gente estaba lista para escuchar algo tan fuerte, una revelación tan fuerte, que sería lo mismo que si ahorita imagínense que en el Vaticano y en las universidades cambiar el paradigma por completo y nos hablaran pues de lo que está sucediendo, que es este nuevo paradigma, ¿no? El aceptarnos como una misma unidad de conciencia, que todos somos uno, y bueno, muchas estructuras de poder religiosas extremas y demás que se pondrían muy locas, ¿no? Se pondrían muy extremas. Y eso es precisamente lo que pasa. Muchos sacerdotes se empiezan a enojar, se empiezan a molestar y empiezan a conspirar en contra de Akenatón. También algunos de los ejércitos de los de Tebas y otros que iban ahí, pues se quejaban de que Akenatón los dejaba en el sol, en lo que él daba sus pláticas o lo que sea, y tenían que chutarse el sol ahí potente, y pues ellos les chocaba tener que estar después de caminar tanto en el sol ahí tanto tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, los sacerdotes también se dice que rápidamente ocultaron todas las estatuas y todo lo que tenía que ver con sus dioses para que en algún momento volvieran a sacarlas a la luz, porque pensaban que esto iba a ser totalmente pasajero, como sucedió, pero pues es muy importante lo que hizo Akenatón. Y algo también que nos es importante mencionar es que algo que hizo diferente a los demás faraones, bueno, una es se casó con una mujer muy hermosa llamada Nefertiti, pero nada más ni nada menos, que se conserva un busto donde se puede ver realmente su belleza de Nefertiti, pero lo que hizo diferente a lo que hacían los demás faraones es que eh, parece que ella era como su mano derecha, ¿no? Era como Su igual. su igual. Sí, y esto cómo se muestra, pues, en varios estatuas, está al mismo nivel del faraón. Entonces dice que era su consejera, cosa que solamente hacían en esas épocas, solamente los consejeros eran los hijos que iban a llegar a ser emperadores en un futuro. Y Akenatón lo que hizo diferente fue que su consejera... Faraón. Sí, faraones, los faraones. Fue lo que hizo diferente fue eso, o sea, que su esposa era su consejera. También resaltar esta parte de que la pone como su igual y también lo que comentaba Ana Henry, también Alex, Akenatón en toda esta reforma también dice, a mí me van a esculpir, ¿no? Me van a hacer estatuas tal cual soy, sin adornos, sin nada que no sea la realidad, y empiezan también a hacer en las paredes pues imágenes donde sale él jugando con sus hijos, donde sale también Nefertiti y estas famosas imágenes que se ven muy extrañas, donde vemos a este tipo de faraón que es Akenatón con el cráneo alargado y sus hijos también ahí jugando, el sol hacia arriba. Todas esas imágenes que se ven como alienígenas extraterrestres son totalmente de Akenatón, pertenecen al periodo de Akenatón y esta parte extraña del cráneo, ¿no? De cómo lo tenía Akenatón, ¿no? Y de ahí, qué más, compañeros? Quería agregar también, se nos estaba pasando un poquito que, imagínate cómo no estarían, cómo no estarían enojados los sacerdotes con Akenatón, porque incluso los mandó a trabajos forzados. No solamente les quita a sus dioses, sino que los degrada al mundo casi como esclavos o exactamente, como iguales. También un dato curioso fue que Akenatón ya no hace glifos o los tallados en las piedras de combinaciones de animales y hombres, sino que se graba totalmente él como es. Uh-huh. Okay. Sí, exacto. Y digamos que quita todo esto, porque en el templo de Karnak, pues vemos todos estos dioses con cabezas de aves, el mismo Sobek, que es este cocodrilo humano, y bueno, todas estas representaciones él las quita, ¿no? Por completo. Pero yo me imagino, yo creo, habría que ver la opinión de algunos expertos en el tema, pero yo me imagino que no lo hace desde un punto de vista como de odio, de resentimiento, sino como de realmente pues mostrar la verdad, ¿no? Y entonces decir, pues sí, todos estos seres y demás, está muy padre que les recen y todo el rollo,
pero al final pues son extensiones de una misma conciencia y esta conciencia es el sol, ¿no? Ahora, lo que les decíamos es que, lo que estamos platicando es que sí es un concepto demasiado avanzado para su época. Si en esta época es avanzado, para algunas personas, imagínense en la época del Egipto antiguo, el shock que resultó ese tipo de información para los habitantes del Nilo, ¿no? Fue algo muy fuerte. Y aquí es donde viene esta parte que nos comentabas, Alex. Se dice que él se comunica con el sol, ¿no? Él recibe mensajes del sol y le dicen que se vaya, ¿no? A otro lado. Sí, exactamente. Entonces, lo que hace Akenatón es buscar un lugar que no hubiera sido pisado por ninguna tradición anterior de ningún faraón. Entonces va entre 300 y 400 kilómetros, lo que decía Lenin, hacia el norte del Nilo, no, de Egipto. Y encuentra un lugar del lado oriente del Nilo, en donde se cree que él dice, aquí es el lugar para construir mi nueva ciudad. ¿Sí? Y le pone Aketatón. No me acuerdo, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre, qué significa Aketatón? Bueno, Aquí está todo. bueno, aquí está todo. Aquí está todo. Por favor, Alex. Entonces pone a marchas forzadas a sus arquitectos y constructores y lleva a cabo pues una obra titánica que llevó solamente 5 años para hacer una ciudad contando casas y templos. Ahí llama mucho la atención que elige este lugar, Akenatón, por esto que les comenta Alex, y no nada más por un capricho, sino que realmente es el lugar exacto en donde sucedían fenómenos interesantes en la posición del sol. Entonces tenía que hacerlo en un momento exacto donde en el amanecer el sol surgiera en algún punto específico. O sea, todo lo empezó a hacer conforme al sol, cosa interesante que también en el México antiguo y en Perú también y en todas estas culturas que conservaban esas tradiciones solares, siempre le daban importancia a las ubicaciones, ¿no? De las estrellas y sobre todo al sol. Entonces, estamos viendo que en realidad Akenatón lo que estaba haciendo era un resurgimiento del culto solar de Lemuria, de Atlántida, y que estaba tratando de que renaciera. Ahora, esta es solamente la parte que estamos viendo, pero probablemente venga una parte aún más secreta que nos comentaste hace rato, Nagendra, ¿no? Sí. Por ejemplo, la construcción de este lugar tiene que ver con una misión que él tenía de llevar a la inmortalidad y que escogió a varias personas que ya habían estado perfeccionando el trabajo del hemisferio izquierdo. Y la mayoría son mujeres, la gran mayoría, y luego se dice que estuvieron 850 años en otro lado, ¿no? Sí, de hecho, se dice que era un grupo de 300 mujeres, y Akenatón, como lo platicábamos, duró 17 años en el poder. O sea, murió más o menos a los 34, 35 años y durante esos 17 años se decía que 12 años lo que iba a hacer iba a traer las enseñanzas a las personas, como tú dices, unas enseñanzas de la energía femenina para este yin yang. Y esas enseñanzas tenían que ser durante 12 años. Cosa curiosa, Sí. a colación de lo que estás diciendo, es que expliques esto de qué significa Nefertiti, ¿no? Y la coincidencia con esto que estás diciendo, ¿no? Ah, sí, Nefertiti significa la bella que ha llegado y pues muchos se preguntan de dónde llegó. Es como que es un misterio, ¿no? Ontan. Ontan, sí, y de hecho tiene que ver mucho con lo que tú decías de los cráneos, porque tienen cráneos alargados, y pues bueno, mucha gente piensa, incluso se dice que Akenatón es el faraón extraterrestre, así se le menciona en muchos lugares. Y lo que pasaba es que, bueno, como decimos, iban a traer estas enseñanzas, tenía 12 años para dar estas enseñanzas, y durante 5 años y medio lo que iba a hacer es llevar se decía que, bueno, una cierta cantidad de personas a la inmortalidad, y se dice que fueron 300 personas las que llevó a la inmortalidad, y la mayoría de ellas eran mujeres. Y de ahí inclusive se habla de, o sea, ya en estos niveles de conocimiento, de este plan secreto que tendríamos que abordar en otro capítulo. Bueno, cada capítulo de estos códigos tiene que ver con esto. Es un plan secreto, un plan de luz, un plan de amor, pero que tiene va con paciencia, va bien hecho, tranquilo, y que probablemente se cree que una de estas mujeres inclusive serían los linajes de María Magdalena, ¿no? Sí, claro. Incluso María también, la madre de Jesús. Sí, José. Y José. Sí, se habla de todo eso. Y como tú decías, después de eso se supone que lo que hacen es, se logra a los 17 años todo este trabajo, se lleva a la inmortalidad de estas personas, se van a una zona, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahí están 800 años y después se van a Israel. Esos son los 300 que están mencionados de la tribu de Israel. Y lo que Ajá. tú decías que desaparece Nefertiti.
Sí, algo curioso es que desaparece Nefertiti, más o menos, incluso eso también históricamente los egiptólogos también mencionan lo mismo, que alrededor del 12 y el 14 años ya no se sabe nada de Nefertiti. Y esto es interesante porque con esta Nefertiti solamente tiene niñas, ¿no? Tiene Tiene 6. mujeres. Después de que desaparece Nefertiti es cuando se casa o se junta, que no sabemos con quién, pero ahorita nos dices los nombres. eh, pero tiene un hijo con otra mujer y este hijo es el famosísimo Tutankamón, del cual encontraron la tumba y que se ha hablado muchísimo y es como un ícono de Egipto, ¿no? Que es un tema que vamos a abordar también cuando hablemos, por ejemplo, del Anillo Atlante, pero ahorita, siguiendo esta línea, pues bueno, nace también Tutankamón debido a este cambio de marida, ¿no? Que tiene Akenatón, pero entonces él tiene hijas, ¿no? Sí, sí, uy, se dice que con Nefertiti tuvo 6 hijas. Les voy a decir los nombres de las hijas, nada más para que vean y se den un quemón de los nombres. Una de sus hijas se llamaba Mequetatón, otra Neferatón, Neferura, Setepenra, Ange Senamón y Meritatón. Ange Senamón se dice que es la que se casa después con Tutankamón. Y algo curioso es que como no le pudo dar hijos, Nefertiti, lo que sucede ahí es que no se sabe bien, hay ahí mucho Teorías. chisme, pero se dice que en algún tiempo se dijo que quien sí le da el hijo varón, que es Tutankamón, pudo haber sido una de sus hijas de Akenatón, pero también hay una teoría que es la más común, la más aceptada, que no, que fue una media hermana desconocida. Bueno, no una media hermana, una hermana, perdón. Una hermana y pues parece que ahí se permitía de todo por lo que estamos viendo en esas épocas faraónicas. También cabe resaltar que en el culto original se supone que el faraón era el verdadero intermediario entre los dioses, digamos, y los humanos. Y los sacerdotes, digamos, que obedecían al faraón. Pero en la época en donde Akenatón llega, su papá y los anteriores, inclusive después de él, en realidad los sacerdotes son los que mandan y el faraón pues es nada más como la cara, ¿no? Del sacerdotal de todo este grupo, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, viene esta parte entonces donde Akenatón, después de todo esto y todo este despapalle, pues muere, ¿no? Que inclusive se cree que fue envenenado, ¿no? ¿Akenatón o Amenhotep? ¿Cuál de los dos estamos hablando? Akenatón. Sí, efectivamente. Bueno, cuando él muere, toda la gente, los sacerdotes, regresan a la antigua a Tebas. Y así como en tiempo récord se construyó a, a Aketatón, empiezan a destruir los templos de Akenatón y retoman el culto a Amon-Ra. Y lo toman como si fuera nada más una maldición, que fue un estorbo en la historia. Empiezan a romper, a sacar de la historia totalmente y por completo todo lo relacionado con Akenatón, con su familia, y quedan en el olvido prácticamente a cabo de los años. Sacan las estatuillas, ahora sí pueden adorar libremente a sus dioses, sobre todo a Monra. Construyen con ellas, ¿no? De hecho. Usan Exactamente, las piezas gracias Nancy, es cierto, las piezas de los templos que destruyeron, los utilizan para hacer pues, ladrillos, tabiques y todo para nuevos templos y para sus casas también. Y pues bueno, lo toman como maldición y no lo vuelven a recordar, salvo. Se cambia el nombre, ¿no? Sí, exactamente. Pues también no continuó la tradición de los Ton. De los Ton, se apellidaban Ton, Amón, ¿es cierto? Regresa a los Amón y se pone Tutankamón. Tutankamón incluso, pues se puede decir que hasta blasfemó a su padre, ya que puso en glifos, en las tallas de las piedras, solamente lo más negativo de su padre. Entonces, como que no se sabe si fue por quedar bien con el pueblo, para tener el poder, que de otro modo no hubiera tenido. ¿Ok? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, uno de los también misterios es, bueno, como decíamos, qué pasó con Nefertiti. Lo que decíamos, ella desaparece más o menos el 12 o 14 del reinado de Akenatón, no se sabe mucho de él. De hecho, después se habla también que tuvo otro matrimonio con una persona llamada Quilla, una mujer llamada Quilla. Cosa curiosa porque quilla es una palabra también peruana, ¿no? Bueno, inca, significa luna. Ah, mira. Está interesante. Sí.
Y sí, y entonces, pues no se sabe bien. Hay una teoría que dice que lo que pasó es que dio las instrucciones durante 12 años y pues bueno, ella perteneció a los inmortales que lograron llegar a ese estado y pues partió con ellos, por eso ya no existe ahí en la historia. Esa es como la parte esotérica que se dice, ¿no? Y sobre esta línea también es resaltar que ya hablando sobre esta parte de los cráneos alargados, Akenatón tenía este cráneo alargado, también tenía los dedos alargados, las extremidades alargadas, las caderas anchas, parecía como los ojos almendrados. ¿Y qué? Las piernas anchas. Y le gustaban las gordas, así te entendí. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Las piernas las tenía muy gorditas. Las piernas gorditas. Y Akenatón, pues en esta línea académica que le importa a un pepino toda esta cuestión anterior, pues inclusive se ha llegado a creer que era una enfermedad, la enfermedad de ¿qué? ¿De Asperger o qué? Asperger o qué? No, esa es otra, ¿no? Algo con M. Algo con M, que tenía una enfermedad supuestamente. Lo curioso es que tanto Nefertiti como él, como los niños, pues es muy raro que todos tengan esa enfermedad, ¿no? Ese es el único punto que está muy raro sobre esa teoría. Síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan. Entonces, Y algo curioso también es que pues se dice que los cráneos se les ponía tablas en la cabeza, en el cerebro, para deformarlos, como los mayas, como también en Perú se han encontrado esas deformaciones, pero algo que no coincide y que pues llama la atención también es que pues el único emperador que se conoce que tenía ese tipo de deformación, faraón, perdón, el único faraón que se le conoce que tiene esa deformación, pues es Akenatón. Entonces eso es muy raro, ¿no? Si todos los faraones tuvieran esa misma deformación, pues sí sonaría como algo que se hacía comúnmente, pero qué curioso que sea el único. Sí, no, ni el papá ni los No, hermanos tenían nadie. lo mismo. y aquí lo que les comentábamos, lo que estábamos comentando es que es curioso cómo Brian Forster, un investigador buenísimo, que ha investigado estos cráneos de Paracas en Perú, ha demostrado cómo estos cráneos en varios laboratorios que se hicieron investigaciones, pues tienen genes que vienen del Mar Muerto. Entonces, habría esta conexión entre estos cráneos alargados y el Mar Muerto, ya se ve en estos estudios científicos, y nos daría la razón de que precisamente Akenatón vendría siendo lo que ahora entendemos como el Homo paracas, es este tipo de homos, que no es un Homo sapiens, sino una línea genética que se conoce como Homo paracas, que curiosamente nos vuelve a regresar de nuevo a estos cultos lemures atlantes y a estos maestros de la antigüedad, ¿no? Inclusive se habla de estos instructores del mundo que eran güeritos, de ojos azules, pelirrojos, y que podría ser probablemente estos antepasados de Akenatón, que son los mismos antepasados que los cráneos de Paracas o las momias, y que son los mismos también en China, que el gobierno quiere ocultar. Y bueno, estaríamos hablando de este renacimiento de esta cultura solar, ¿no? Antigua. Y bueno, viene esta parte entonces de que Akenatón entonces muere, destruyen todo y luego es cuando encuentran lo de la tumba, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí, de hecho, también otro de los misterios es que no se sabe de qué muere Akenatón. Se dice que tal vez fue envenenado. Es como la versión más oficial de que fue envenenado y que fue envenenado por los mismos sacerdotes que ya estaban cansados de este cambio y de que ellos habían perdido todo el poder que les comentamos. Entonces, imagínense, pues entonces se enojaron y hicieron todo un plan ahí malévolo y decidieron envenenarlo. Hay otra teoría que dice que parece que si haces cuentas de las muertes tan prontas que tuvieron sus hijas, 4 de sus 6 hijas, que en 7 años tuvieron fallecimiento muy pronto, que puede que se haya dado por una enfermedad congénita y que esa misma enfermedad también haya atacado a Akenatón y que por eso todos murieron tan jóvenes y en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Ahora, después se hace algunas investigaciones y se encuentran, curiosamente, 3 tumbas. Ahí, nada más lo que decía también Alex y comentaba Naje, efectivamente cuando muere, como dicen, su hijo inclusive se cambia el nombre, se pone Tutankamón, pone todas estas cosas supuestamente malas que hizo su padre, lo tratan de olvidar, de borrar por completo como si hubiera sido algo terrible lo que pasó y probablemente se encargan también los sacerdotes de esconder por completo su cuerpo para que nunca más, o sea, jamás nadie pudiera encontrar rastros. Y es ahí donde, obviamente ya en nuestra civilización, ya más cerca hacia nosotros, encuentran estas tumbas, ¿no, Lenin? Sí, sí, de hecho se encuentran 3 tumbas. La primera se denomina,
La primera se denomina WV25, como banco tiene el nombre. Y en esa, pues bueno, se encuentran muchos objetos, algunos de oro y todo, pero no se encuentra absolutamente nada más, solamente algunos egiptólogos después hacen una investigación, ellos determinan que tal vez la tumba que ahí encontraron pueda pertenecer a un faraón que esté dentro de las dinastías de Amenhotep III, y si no me equivoco se llama Tai, el otro faraón, y que, bueno, justamente coincide en el periodo que podría ser Akenatón, pero no se encuentra nada más. Claro. Después se encuentra en otra tumba, en 1907, un investigador ahí que se llama Edward Russell, y ahí también encuentran varias piezas, algunas piezas muy extrañas, piezas tan extrañas como un boomerang que no saben para qué ocupaban, ¿no? Que ahí igual, entre paréntesis, comentar que en Egipto también se han encontrado cosas que los académicos, los egiptólogos oficiales, pues no pueden responder, como este boomerang, y también se han encontrado inclusive restos de tabaco, que pues vendría siendo de la Amazonía, ¿no? Y varias cosas, es por citar algunos ejemplos, pero hay varios objetos extraños que se han encontrado en Egipto y que pues no pueden ni quieren explicar, y tratan todo lo posible de evitar hablar de eso, ¿no? De esos objetos, ¿no? Claro, Iván, como la especie como de hélice, ¿no? O como si fuera un ventilador que es de metal y no ya ni qué carambas es. O no sé si han dado cuenta la alfarería que encontraron, que es de granito y está tallada. No hay modo de tallarla. La forma que tiene no hay modo de ser tallada. Sí, por decir, Sí. por citar unos ejemplos, ¿no? Pero bueno, encuentran entonces esta tercera tumba. No, esta es la segunda tumba. Segunda. Sí, y ahí sí encuentran un sarcófago donde encuentran una momia. Lo curioso de esto, digo, ya más allá de lo científico, es que hay un egiptólogo que pues no es muy conocido y parece que lo quieren tener ahí medio rezagado y atrás, que dice que se hizo una investigación del ADN de esta momia, y sí, a través de ciertos estudios y todo, él determina que pues cierto ADN es desconocido, que podría tratarse de a lo mejor extraterrestre, Claro. ¿no? Sí. Y ahí también decir que cuando encuentran esta tumba, este sarcófago, está totalmente adrede destruido para que no pudieran saber quién era. Y curioso que cuando tocan la momia, o sea, lo abren y cuando la tocan se deshace, ¿no? Algo que me parece bastante extraño y que no dan explicaciones. Y nos comentaba acá Ana que quedan unos huesitos, ¿no? Si quieres tú. Bueno, quedan unos huesitos y de eso hacen las pruebas que está platicando Lenin, pero sobre todo queda una parte abajo de... Abrón, sí, una parte abajo que está dorada y donde viene tanto el nombre de Akenatón como de Abraham. Ahora, esta parte de que viene lo de Abraham, ¿es 100% seguro o se cree que algunos... Es una teoría. Es una teoría. Es una teoría. Ok, entonces es teoría, pero está interesante. Por eso es que también mucha gente, o muchos investigadores quieren decir que Akenatón fue Moisés y que también fue inclusive el mismo Abraham. Y otra línea es que estos iniciados que hacen estas escuelas de misterio y estas mujeres iniciadas tendrían hijos, y estos hijos que también fueron iniciados vendrían siendo pues Moisés, y también habría sido Abraham en su momento, y que pues les decimos que es parte de este especie de plan estelar, ¿no? Y no, a mí me parece muy interesante, sobre todo lo de Moisés. Lo que no me cuadra son mucho son las fechas, ¿no? Las fechas de nacimiento y todo, cómo dedujeron o cómo salieron que era Abraham o incluso el mismo Moisés. Ujú. Yo Sí. leí algo, pero digo, ahí es Ajá. totalmente, Por favor. totalmente raro, que Ramsés fue el que... También. Exactamente. que tuvo- pero no coinciden exactamente con las fechas, porque Ramsés es anterior, según yo, ¿no? Sí. Ya. Es decir, No, ya. Interesante. Y bueno, encuentran estos restos, entonces se cree que esa es la de Tutankamón, la de Akenatón. Se hace entonces estos estudios de ADN, y lo que les comentábamos es que no es fácil que puedan los investigadores genetistas a decir que es extraterrestre, porque cuando se hacen estas pruebas genéticas, se hacen a través de algoritmos y a través de datos que tenemos. Entonces, como no tenemos ADNs que sean extraterrestres, lo único que puede aparecer es desconocido, ¿no? Entonces, si gran parte del genoma dice desconocido,
pues obviamente muchos nos gustaría y decimos, claro, es extraterrestre, ¿no? Pero no falta quien diga no, simplemente es un grupo humano que no conocemos, ¿no? Lo cual es bastante ya raro a estas alturas del partido, ¿no? Sí. Sí, yo les quería comentar que el egiptólogo se llama José de Alberto García, que es una persona que ha estudiado durante mucho tiempo acerca de Akenatón, y curiosamente él dice que estos estudios no se hicieron en cualquier lado, sino se hicieron en una universidad prestigiosa de Suiza, y fueron los que determinaron eh, pues esto, ¿no? Que el ADN pues no corresponde o no es desconocido más bien. También hablaba del disco solar, ¿no? Sí, y él dice que esto también está bien interesante y sería bueno a lo mejor hasta contactarlo Sí. o entrevistarlo, porque él dice que encontró, que él tiene información que le ha permitido determinar que el disco solar Atón como tal era posiblemente o una entidad o a lo mejor algo extraterrestre y un artefacto extraterrestre con el que se comunicaba. Y que no solamente eso, ahí tenía comunicación con este disco solar, le ayudó en toda esta parte del proceso que decimos de la escuela, ¿no? Esa escuela esotérica de misterios, y no solamente eso, sino también le dio un cuchillo de acero que pues era prácticamente desconocido en esa época, y ese cuchillo de acero se dice que se le dio, Akenatón se lo dio a su hijo Tutankamón, y pues bueno, varias cositas ahí que él va mencionando que parecieran para él que sí Tutankamón es de origen extraterrestre. Akenatón. Digo, Akenatón, ¿qué dije? Tutankamón. Akenatón, es que se confunde aquí con los números. Akendrazo. Acuérdate de Akinotoy y ya es Akenatón. Y bueno, es esta parte. Como les decimos, pues es un tema bastante extenso porque nos va a abrir toda esta parte gnóstica de este culto solar, porque lo que nos comentaba Alex, lo que veía de pequeño Akenatón y estos cultos. Esto viene en el programa que hicimos acerca del Cristo antes del cristianismo, o el Cristo, bueno, que habla de la gnosis original, y es este conocimiento que tiene que ver con nuestro origen estelar, todo este rollo, y que tiene una conexión total y absoluta con esto que estamos hablando. Pero bueno, tristemente ya estamos llegando al final del programa que se me pasó súper rapidísimo. Y bueno, algo que quieran agregar antes de terminar esta transmisión de Akenatón. Sí. Ahí les va. Bueno. Se cree que incluso, Atón, que realmente se asegura, o por lo menos Akenatón aseguraba que era un dios bondadoso. Realmente no, él intentó, por lo que puedo yo deducir, es que realmente sí había una intención muy buena para poder, espiritualmente hablando. Y yo creo, Iván, yo creo que Lenin, al revés, que quizá realmente hubiera cambiado totalmente la historia, hubiera sido a nivel evolutivo muy avanzado en conciencia, sobre todo en conciencia y en espiritualidad. Yo creo que hubiera sido un cambio importantísimo por ese lado. No sé si están de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo contigo. Digo, inclusive si esa parte de autoritarismo fuera cierta así tal cual la ponen, y yo digo que es bastante amarillista, el cambio que hubiera hecho, como tú lo dices, Alex, hubiera sido extraordinario en nuestra evolución humana como semillas estelares. Total y absolutamente de acuerdo. ¿Usted, Milenin? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si no, si no. Le damos puro amor. No, no es cierto. No, pero y también algo que me llama la atención es que, pues, Akenatón pues, fue un faraón muy valiente, ¿no? Porque realmente hacer este tipo de cambio tan radical, pues se necesita pues, de muchos pantalones, ¿no? Para hacer este tipo de cambio. Para mí tiene un valor histórico muy fuerte y a pesar de que se quisieron olvidar totalmente de él, porque todo lo que les provocó al sacerdocio y todo esto que estuvimos platicando, pues a pesar de eso, pues les dolió mucho y quisieron enterrar y ocultar su reinado para olvidar todo esto que él dejó como legado, pues se conserven algunas cosas y sobre todo algo muy interesante es que pues existe la historia que pues más adelante podríamos entrar, que es la de los 300 que sí lograron llegar a la inmortalidad a través de esta escuela de misterios y pues el legado parece que continuó, ya no en Egipto, pero en otro lugar. Y nomás para cerrar con broche de oro y que nos quedemos picados, se cree que este conocimiento y este culto solar que Akenatón habla, viene de este conocimiento de los iniciados que después de su muerte se mantiene de nuevo en secreto
y que después se pasa hacia los esenios. De los esenios también queda junto con los gnósticos, y parte de este plan sería el nacimiento de Yeshua ben Yosef, conocido como Cristo o Jesús de Nazaret en nuestra historia ya alterada, y de ahí también se siguen más líneas y ya nos habla de este plan que la verdad está muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta transmisión, que de verdad a mí se me pasó súper rapidísima, aunque la tuvimos que grabar 2 veces porque no funcionó el micrófono. Y bueno, pues se despide su amigo Iván Donaldson. Lenny de Alejandro. Tocayo, Alejandro Yaojegata o Alejandro Ruiz. Nagendra Torres. Y ahí se ven en el espejo. Ah, y Alex. Sí, ¿Algo va a decir Alex? No, pues si todavía no iba a cortar, nomás quería que dijera usted la frase de que vive el amor. Time. Y que viva ahí el amor en ese ombliguito hermoso. Ah, ¿todavía no? Y bueno, pues agradeciendo también la presencia de todos ustedes que nos escuchan, agradeciendo que pues nos den parte de su tiempo y se dé parte de sus vidas, y agradeciendo como siempre también aquí a mi queridísimo Alex, que tuvimos el honor de tenerlo aquí en el programa, contentos, felices, y que pues estén muchos otros más, ¿no? Muchas gracias, Alex. No, hombre, gracias, mi hermano, también gracias a los tres. Me la pasé genial, está buenísimo todo el after el antes y el después. El after y El desayuno. el behind y el under. También. ¿Dónde te encuentran? Ah, bueno, aquí estoy. Aquí estoy. No Aquí me estoy. busquen, no es cierto. Mi canal se llama Conciencia en Amor Sagrado. Y pues bueno, vamos en relación también un poquito con lo que hace Iván, un poco con lo que hace Lenny, un poco con lo que hace Naje. Y principalmente yo estoy encantado, ojalá me inviten más veces. Y también quiero decirles que originalmente el proyecto de Iván, cuando me platicó lo que tenía pensado hacer con Códigos del Multiverso, era dejar picada a la gente para que investigue, aprenda. Es tan bonito aprender, tan maravilloso que, verdad, esa es la idea. Ustedes, lo que ya escucharon, investiguenlo, cada quien por su cuenta. Y pues denle suscribirse a Conciencia en Amor Sagrado, denle, por favor, también suscribirse a Camino a la Gnosis, a los que no están con Iván Donaldson, Se me hace raro, pero bueno. con el canal de Iván Donaldson, también, y el que sale a la mitad de aquí, hazte para acá. La mitad de Astrovidas, y es que la otra vida es. La otra mitad es ¿qué? Es Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Ok, gracias Iván, y de todo corazón, con todo mi corazón. Aquí nos vemos. Y ahora sí, ahí se ven en el espejo. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. Que viva el amor.